Madre mía, esto es fuerte. Kerem Bürsin ha explotado, pero lo que de verdad nos ha dejado con la boca abierta es que el manager de Ander Cell ha tenido que meterse en medio. Hay un salseo gordo detrás de todo esto, y os voy a contar la razón secreta. A ver, todos sabemos que Kerem y Ande fueron la pareja de moda, ¿verdad? Se les veía súper enamorados, y la gente los adoraba. Pero de repente zas, que si habían roto, que si no, que si se veían a escondidas, un lío de narices. Y ahora, parece que la cosa se ha puesto fea, pero fea de verdad. Para ser honestos, no me extraña que Kerem haya perdido los papeles. Últimamente se le veía un poco a la defensiva en las entrevistas, intentando no hablar de su vida privada, pero se notaba que algo le rondaba. Y de repente, ¡pum!, sale esto. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem está harto de que Ande y su equipo jueguen a este tira y afloja con la prensa. Sabéis cómo son estos mundos, siempre se busca la noticia, el titular jugoso. Y parece que Ande, o mejor dicho su manager, está utilizando esta historia para mantenerla en el ojo del huracán. Una estrategia para seguir vendiendo. Pero vamos a ver, ¿quién es ese manager que se cree? Meterse en medio de una supuesta discusión entre Kerem y Ande. Eso huele a que las cosas están más serias de lo que pensamos. A lo mejor Kerem se enteró de algo que no le gustó nada, algo que tiene que ver con cómo se están manejando las cosas fuera de cámaras, o peor, dentro de cámaras. Muchos dicen que Kerem está celoso, que le molesta que Ande siga dando pie a rumores. Pero yo sospecho algo más. Creo que Kerem es un tipo directo y si ha explotado, es porque le han tocado una fibra sensible. A lo mejor le han hecho sentir que no le respetan, o que su relación, o lo que sea que tengan ahora, está siendo usada como carnaza. Y ahí es donde entra el manager de Ande. Un tipo con unos cuantos años en esto que sabe cómo mover los hilos. Seguramente al ver que Kerem estaba a punto de soltar una bomba mediática, ha dicho para el carro. Esto nos puede hacer daño a todos. Así que ha ido corriendo a calmarlo, a decirle que baje el tono, que no empeore las cosas. Pero, ¿qué habrá dicho Kerem para que el manager tenga que intervenir? ¿Se habrá quejado de cómo se maneja su imagen junto a Ande? ¿Habrá dicho que ya está harto de ser el ex que siempre sale en las noticias cuando se habla de ella? Es que tiene que haber algo fuerte. Porque Kerem no es de los que se callan fácil, y si ha llegado a este punto, es porque la cosa está que arde. Y que el manager de Ande se ponga en medio confirma que esto no es una tontería. Es un movimiento estratégico o quizás un intento desesperado por controlar el daño. Imaginaros la escena, Kerem enfadado, tirando la casa por la ventana, y el manager de Ande con su cara seria, intentando poner paz, pero sobre todo, intentando que no se hunda el chiringuito. La pregunta del millón es, ¿qué se ha dicho exactamente? ¿Qué secreto ha salido a la luz que ha provocado esta reacción tan explosiva? Y lo más importante, ¿qué va a pasar ahora con ellos? ¿Volverán a las andadas o esto es el principio del fin definitivo? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es lo que más le pudo molestar a Kerem para que saltase así y el manager tuviera que intervenir?